Hola a todos, mi nombre es Diego Duarte y la Academia de Toddy me pidió que diera un taller de no más de 20 minutos sobre segundos oradores de cámaras altas. Entonces, trataremos tres cosas en este taller, muy resumidamente. Hablaré de lo que me voy a centrar, me enfocaré en los elementos indispensables a tener en cuenta para los segundos oradores y al final daré cuatro consejos que pueden ser vistos como estrategias para tener un buen desempeño como segundo orador en cámaras altas. Bien, eh, este taller es para hablar sobre la mejor ejecución posible del rol del viceprimer ministro y el vicelíder de oposición. Eh, lo que quiere decir que para que esto se cumpla bien, es preferible que ustedes ya tengan una experiencia o un conocimiento avanzado en construcción de casos, específicamente construcción de casos de cámaras altas. Muchas cosas de las que se van a hablar en este taller asumen que ustedes ya lo saben. Eh, Sin embargo, si hay preguntas, me las pueden comunicar con la organización e intentaré responderlas luego. La metodología que usaremos es básicamente consejos y recomendaciones. Para tener un buen desempeño en estos roles es importante entender que no hay reglas rígidas, dogmáticas, no hay una fórmula mágica. Hay que aprender a adaptarse a los diferentes casos en que ustedes estén, dependiendo del nivel del debate, la sala, la circunstancia, el tipo de emoción. Entonces, por eso simplemente nos centraremos en consejos y recomendaciones que pueden variar según el caso a caso. Bien, entonces centrémonos en la primera parte sobre los elementos indispensables a tener en cuenta. Un orador que está en los segundos roles en las cámaras altas, por reglamento tiene tres alternativas o tres cosas por hacer. Refutar, que es atacar directamente los argumentos de la contraparte. En el caso del viceprimer ministro, tiene que refutar directamente o en lo posible, integradamente o de alguna manera, el caso del líder de oposición. Y en el caso del vicelíder de oposición, tiene que refutar en su completitud el caso de la Cámara Alta de Gobierno. Reforzar, que es principalmente responder a los retos, a los desafíos que le puso la Cámara Alta de la contraparte, a los casos o a los argumentos que ustedes trajeron, y llenar vacíos principalmente, y traer nuevas líneas de análisis, que puede ser bajo la modalidad de extensión o de nuevos argumentos. Entonces, respecto a ese cumplimiento de rol, la priorización tiene que variar según el caso a caso de los debates. Entonces, voy a poner varios ejemplos. Si uno es un viceprimer ministro y encuentra que el caso del líder de oposición no refutó el caso del primer ministro, es una mala estrategia repetir el caso del primer ministro y denunciar ante el juez que no lo han refutado. Probablemente el juez ya sabe eso. Lo que es mejor hacer es refutar cualquier cosa que haya traído él y usar el tiempo para refutaciones preventivas sobre cómo podrían atacarse los argumentos que ustedes trajeron, porque todos los argumentos que uno trae, si uno construye en el caso, tienen que estar en contención, y cómo ante esos posibles retos futuros que vengan, ya sea con el vicelíder de oposición o la Cámara Baja de oposición, pues puedan ser anticipados o comparados más fácilmente por el juez. Por el contrario, si tenemos un líder de oposición muy fuerte que destruye completamente el caso del primer ministro, la priorización tiene que estar precisamente en el refuerzo, o en incluso traer nuevos argumentos si es que se toma una mala línea estratégica, pero esa lectura del movimiento del debate es vital para sus segundos oradores. En el caso del vicelíder de oposición, eh, si también ocurre que el discurso del líder de oposición es completamente destruido y tiene que traer cosas muy nuevas, eso es lo que en el debate se llama un home case o un caso que trae cosas que no pueden ser refutadas directamente por la Cámara Alta de Gobierno. Tiene que haber un gran enfoque por presentar ese material argumentativo de manera muy comparativa con los puntos ya traídos por la Cámara Alta de Gobierno.
de manera tal que los jueces puedan identificar que hay engagement o involucramiento en el caso traído y que pues hay una manera fácil de comparar. Entonces, esa priorización va del caso a caso. Esas tres cosas que implican cumplimiento de rol no necesariamente tienen que ocurrir en todos los casos. Últimamente está la costumbre de presentar el caso completamente en los discursos del primer ministro o del líder de oposición y dejar a los segundos oradores de cámaras altas enfocados directamente en hacer comparaciones y refutaciones. En ese caso, ese puede ser un enfoque. Eh, si, por ejemplo, se sabe que las cámaras bajas del debate son equipos muy experimentados y muy fuertes, probablemente una priorización también sea la de argumentar para abarcar la mayor cantidad de puntos de choque o por lo menos las líneas de análisis más relevantes dentro del punto de choque que sea el que defina el debate. Entonces, la priorización es algo del caso a caso y depende de la lectura del debate. Entonces, esa primera cosa a tener en cuenta es nada de rigideces de siempre involucrarle o dedicarle el mismo tiempo a reforzar, refutar, argumentar, que puede variar según el caso. Lo otro es engagement o involucrarse en el caso. Los segundos discursos suelen tener una carga más grande de responder. Esto es especialmente relevante para el viceprimer ministro y es muy importante hacer comparativas. Para eso es importante los puntos de información con las cámaras bajas. Entonces es muy importante que se den esos puntos de información a las cámaras bajas, pero en el caso del vicelíder de oposición, como ya lo había hablado, si hay un home case, la priorización de los puntos de información tiene que ser a la cámara alta, porque pues, el primer ministro no tiene un discurso de refutación, el viceprimer ministro habla antes que el vicelíder de oposición, y si el vicelíder de oposición trae cosas muy diferentes que no necesariamente es fácil de entender cómo chocan con el caso de gobierno, eso puede perjudicar la lectura del debate para el juez, porque puede entenderse como un hecho de mala fe. Entonces, en ese caso es muy importante dar la mayor cantidad de oportunidades a la Cámara Alta de Gobierno para que responda al nuevo caso que se trae. Entonces, es muy importante en ese caso particular del home case dar puntos de información a la Cámara Alta de Gobierno. Bien, último elemento indispensable a tener en cuenta cuando se es un segundo orador es la claridad. Y esto tiene que ver con el uso eficiente del tiempo. En particular, una buena forma de estructurar estos discursos es a partir de preguntas. Eso no puede ocurrir si en primer lugar no se tiene claro cuál es el caso que se construyó en el tiempo de preparación, qué es lo que se quiere demostrar, cuáles son las métricas más relevantes. No puedo profundizar mucho en esto porque esto es parte de construcción de casos para cámaras altas y es algo que desborda el tema de este taller, pero eso tiene que estar muy claro en las respuestas que se den, sobre todo de cara a explicarle pues cómo vamos ganando el debate. Eh, lo del movimiento del debate, hago referencia principalmente a cómo las refutaciones tienen que ser orientadas de manera eficiente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante con los otros consejos, pero eh, los segundos oradores tienen que darse cuenta si van perdiendo el debate, si lo van ganando y necesitan anticipar una cámara baja muy fuerte, si sienten que la cruzada corta o larga es la que más los va a perjudicar. Esa lectura del debate solo se da con claridad, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo último es que gran parte de la claridad se gana con toma de notas. Entonces, sugiero tener hojas separadas para, pues, uno, tomar apuntes sobre lo que dice tu compañero y ver dónde puedes llenar vacíos. Dos, para las refutaciones directas o si es posible hacerlas integradas. Y tres, sobre nuevos argumentos o incluso si se quiere hacer comparaciones a partir de preguntas, para hacer las comparaciones a partir de preguntas. Bien, pasemos a la última parte de este taller, que es con respecto a los consejos. Tengo
4 consejos principales. En el tiempo de preparación, ustedes deben saber qué tan fuerte es su caso en cámaras altas. Deben saber si por el uso del tiempo del primer orador, ya sea primer ministro o líder de oposición, todo el caso va a salir o no alcanza a salir. En ese caso concreto, ustedes tienen que estar muy pendientes de añadir mecanismos o impactos, porque si tienen un caso muy fuerte, es altamente probable que el primer ministro no lo pueda hacer todo. Entonces, si en el tiempo de preparación las cosas funcionaron bien, el segundo orador sabe qué razonamientos introducir o por dónde puede impactar mejor el caso. En el caso de que haya sido algo caótico el tiempo de preparación, es mucho más relevante escuchar lo que dice el primer ministro en el debate o el líder de oposición para hacer el complemento. Entonces, muy importante priorizar, escuchar. Además, este es un rol bastante retador porque hay que escuchar bastantes cosas al mismo tiempo, que es precisamente el segundo consejo. Hay que tener muy claro cuáles pueden ser los posibles movimientos del debate, cómo un equipo me puede ganar, qué está diciendo la Cámara de Alta Oposición y cómo puede refutarlo bien. Entonces el segundo orador, lo sugiero, debería ser una persona con alta capacidad de improvisación, alta capacidad de concentración, y sin que esas capacidades sean mutuamente excluyentes, que tienen que hacerlo todo simultáneamente. Entonces, muy pendiente de cómo completar esos mecanismos impactos, esto sobre todo de cara a evitar extensiones fuertes que puedan ganarles en cámaras bajas. Y bueno, los puntos de información sobre todo para hacer las refutaciones preventivas o ser más eficiente para ganarle al equipo de la cámara alta de la contraparte. Bien, sobre la naturaleza de las refutaciones. En salas de alto nivel, es altamente probable que los equipos logren demostrar sus argumentos, lo que quiere decir que hacer refutaciones del estilo no creo que eso sea cierto, en este caso no van a pasar esos efectos, esos impactos, tal vez no vayan a funcionar. Eh, entonces, la manera de refutar efectivamente probablemente sea decir, probablemente lo que ustedes digan es cierto, tal vez les voy a mostrar que no es tan relevante o que mi caso es más relevante. Ese tipo de refutaciones solo se pueden hacer si uno se enfoca claramente en las premisas o los supuestos que contiene la contraparte. Entonces, en aras de buscar eficiencia, porque si estamos en una cámara alta de gobierno, tenemos equipos muy buenos en cámaras bajas, pero tenemos un equipo en cámara de alta oposición que demuestra cosas pero no son tan relevantes. Es muy importante ser eficiente en el uso de la refutación, en el uso del tiempo para las refutaciones. Eso se hace identificando las premisas y luego hacer refutaciones preventivas con la información que se tenga, los puntos de información o incluso con posibles estrategias que pueda tener la contraparte. Para eso es muy importante saber cuál puede ser el mejor caso posible de la contraparte. Eso se tiene que hablar en tiempo de preparación, pero de nuevo no me puedo extender mucho en ese asunto porque es un asunto de construcción de casos de cámaras altas. Por último, y muy importante, procure que el discurso de los segundos oradores en cámaras altas sean discursos de cierre. ¿A qué me refiero con esto? A que sean discursos muy similares a los de los látigos. En cierta medida, si uno quiere ganar el debate, uno tiene que darle la sensación al juez de que todo lo que uno ya trajo es lo más relevante en el debate. Eso no lo puede hacer a la perfección el primer orador porque para que el juez pueda estar convencido, el caso debe estar demostrado. Probablemente el primer orador se enfoque en demostrar lo que se considera relevante. Eso de pensar qué es lo relevante significa comparar preguntas, comparar casos, ver cuáles pueden ser las alternativas, y eso es muy similar a hacer puntos de choque o hacer un discurso de látigo, con la ventaja de que se pueda añadir una gran cantidad de material argumentativo. Entonces, creo que esta es tal vez la mejor estrategia que pueden tener, es mirar ese discurso como un discurso de cierre, como un discurso que permita que el juez sepa que ustedes trajeron lo más relevante o que puedan desencuadrar posibles respuestas a su caso. En ese sentido,
pues para que uno sea un buen segundo orador, sí es muy necesario entender cuáles son los puntos de choque que podrían ocurrir en un debate, o incluso saber que en algunos puntos de choque no se puede ganar, y directamente explicarle al juez que en esos puntos de choque en los que no se puede ganar, sus contribuciones o otras contribuciones son más relevantes. Creo que eso es principalmente para el rol del segundo orador. Si tienen alguna duda o pregunta, le pueden decir a la organización del todo y que me la comunique e intentaré resolverlas. Espero que este taller haya sido útil y bueno, espero verlos en una próxima ocasión.